Trajimos una Biblia. Les pido que la tomemos con la mano derecha, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Háblanos, Señor, o sigue hablándonos, Señor, por favor. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué nos exhortas a hacer? ¿Nos desafías a hacer, Señor? Después de esta campaña tremenda de estudio de tu verdad, Señor, a la que hemos sido sometidos muchos de nosotros. Dinos lo que tengas que decirnos hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lean conmigo, hermanos, una vez más el texto base de esta campaña, que es el versículo que decimos al final de los cultos, pero hemos usado una versión diferente para la campaña, recuerdan ustedes, la nueva versión internacional. Lean conmigo Colosenses 2:7, está en la pantalla, supongo que sí, o ya sí. Lo leemos juntos, dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Colosenses 2:7. Resulta que sí, hemos aprendido muchas cosas, hermanos, y tenemos que ser conscientes de algo. En el mundo hay en algunos casos un rechazo deliberado a la palabra del Señor. Algunos no tienen la Biblia, no creen que sea la palabra de Dios, no la usan, no la valoran. Hay otros que creen que la Biblia sí es la palabra del Señor, pero la tienen solamente como un libro en su biblioteca, pero no la usan, no la estudian. Y hay otros que sí la estudian y sí la tienen y la traen con ellos, e incluso van a una comunidad religiosa, pero por alguna razón en el mundo, en las filosofías, se ha contaminado la fe y ahora resulta que creen un evangelio que en ocasiones avergüenza al evangelio verdadero. ¿No le pasa a usted eso? Que de repente alguien le dice: tú eres de esos que están en la tele, o de esos que no sé qué, y usted dice: no soy de esos, la verdad no. Pero esos dicen que son cristianos, evangélicos, y entonces quedamos así como en vergüenza y no sabemos cómo responder. Así es que hay diferentes niveles: los que de plano no creen en la Biblia, los que sí creen pero no la atienden, los que sí la atienden pero se les ha tergiversado el mensaje, y entonces resulta que ¿dónde está la verdad? ¿Quién le va a decir al mundo la verdad? Hemos andado ustedes y yo por las doctrinas, estudiamos los 10 principios que como iglesia tenemos. En las iglesias bautistas de la convención se tienen 7, incluso han sido aprobados. Usted y yo tenemos 3 más, los 7 esos y 3 más. Y ustedes y yo estudiamos las iglesias bautistas de la Convención Nacional, tenemos 24 declaraciones de fe. Ustedes y yo estudiamos esas 24 declaraciones de fe y para completar 50, ¿cuántas son? Y 30 más. 20, pero dije 20, para 50, ¿cuánto es? 30 más. Y estudiamos los solas de la Reforma, los 3 que dijo Martín Lutero, los otros 5 se añadieron por los otros reformadores y 7 que se añadieron después: sola Escritura, solo la fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo a Dios la gloria, una sola iglesia y solo por amor. ¿Recuerdan ustedes eso? Pues bien, quiero hablarles de un sola más. Yo tengo un sola más. Este no lo inventó, no lo descubrió Martín Lutero ni los demás teólogos, este lo inventé yo. Esta semana surge apenas. Es el solamente nosotros. Lo escriben por favor ahí para que lo digan conmigo. Este es el sola del que les quiero hablar. Léanlo conmigo por favor. Solamente nosotros. ¿De qué estoy hablando? Ese mundo ignorante o ese mundo confundido, porque entre los evangélicos el problema es la confusión. ¿Dónde va a encontrar la verdad? Digan conmigo: solamente nosotros. Y no me refiero a nosotros, Oreb, o a nosotros, usted y yo, los cristianos, el cristianismo verdadero. Millones de cristianos hay en el planeta. ¿Cree usted que soy el único loco que despepita contra el neocarismatismo? ¿Cree que soy el único que dice esas cosas? No, hombre, si se mete a internet, hay unos que están peor que yo, porque toman los videos de esas personas y los ponen ahí y les dicen, hay algunos que hasta dicen que son demoníacos, que dicen que incluso tienen pacto con el diablo y no sé qué. Pues hay unos que son peor. ¿Usted cree que soy el único que dice que el neocarismatismo es una apostasía? No soy el único. Es que sí, habemos muchos cristianos queriendo vivir el cristianismo original, el de Jesús, el sencillo, el que no habla de declaraciones ni de pactos que yo establezco con Dios, sino de aceptar su pacto, que no es tan sencillo. El domingo pasado, yo no prediqué el domingo pasado, ¿verdad? Gracias, Víctor, ¿dónde está? El Vic, sí, gracias. En medio de sus circunstancias, qué lindo.
a su papá por ahí, ¿verdad? Dios le bendiga, precioso hermano y preciosa familia, qué lindos. Y Víctor, usted en medio de su dolor y se atrevió a estar aquí de pie y predicar la palabra. Y sé que nos fue claro, Juan 3:16, lo estudiamos. ¿Qué dice la palabra? Para que todo aquel que en él cree. No dice para que todo aquel que lo tumbe el predicador, para que todo aquel que haga declaraciones, para que todo aquel que se vaya a un encuentro de no sé dónde. No, para que todo aquel que en él cree. Qué difícil tiene eso. Y sí, habemos cristianos en el mundo predicando la verdad, pero en el mundo también hay confusión y hay herejía. ¿Y dónde van a encontrar esas personas confundidas o esas personas que ignoran? ¿Dónde van a encontrar la verdad? Díganlo conmigo, por favor. Solamente nosotros. Este es el sola del que les quiero hablar. Si por eso digo, no lo inventaron, no lo descubrieron los reformadores, nada, yo lo inventé. Aquí está la verdad en la palabra y debemos compartirla. Y quiero que estudiemos un poco de la vida de un personaje, y este personaje Dios lo puso en mi mente seguramente porque no es un profeta, no es un apóstol, es un sencillo hermano de la iglesia, un diácono, que en aquella época ser diácono era ser un repartidor de despensas en las casas de las viudas. Parecido a nuestra iglesia. En nuestra iglesia los diáconos son, como dice la Biblia que son los diáconos, son personas que llevan a cabo un servicio práctico. En algunas iglesias bautistas los diáconos se han convertido en jefes, se han convertido en líderes, se han convertido en los meros, en los que ponen y quitan pastores. En ocasiones son los contras del pastor y le hacen bullying. En algunas iglesias, aquí no es así. Pero en la Biblia los diáconos eran personas que servían en un asunto práctico. Y Felipe es uno de esos. Vamos a recorrer algunos pasajes que hablan de él para interpretar, para entender su personalidad. Se le menciona como uno de los diáconos, no se le da ningún calificativo. Seguramente era un buen hermano cristiano, pero común. De Esteban se dice algo, se añade a su nombre, pero de Felipe no se dice nada. Lean conmigo con su vista si quieren, la pantalla dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Solo de Esteban se dice algo, de los demás no se dice nada. Ni de Timón, el amigo del rey León, se dice nada. No era ese Timón, por favor, pero se llama igual. Más adelante dice que como evangelista produjo un gran avivamiento en Samaria. Ya no es tan común. Resulta que se puso a hablar, se volvió loco por el evangelio. Se llenó del evangelio y dijo: esto hay que decírselo a todo el mundo. Y se agarró. Todos los apóstoles estaban concentrados en Jerusalén, no se movían de ahí. Aunque Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, no salían de Jerusalén. O sea, la primera etapa estaba atorada. ¿A dónde quedaba toda Judea y toda Samaria? Y el primero que salió para Samaria, hasta el tercer nivel, fue Felipe. Dice así: pero los que fueron esparcidos, por cierto, fue por medio de una persecución. Hubo persecución contra los cristianos y resulta que como evangelista produjo un gran avivamiento en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Óigame, algo le pasó a este amigo. En Hechos 8, 4 al 8. Qué interesante que no fue Pedro el que dio el salto hacia el otro nivel, hacia Samaria, Jerusalén, toda Judea, Samaria. No fue Pedro, no fue Juan el apóstol, no fue Tomás, no pudo ser Tomás hasta no ver, no creer, él decía, ¿no? Fue Felipe, un diácono, un hermano de la iglesia. Aquí en nuestra iglesia incluso hay diáconos jóvenes, hay juveniles, hay diáconos niños, personas que sirven. Uno se va a bautizar hoy por la tarde, uno de esos diaconitos, varios creo, de esos diaconitos. Aquí este hermano tal vez tenía una mentalidad abierta, se llama Felipe, no se llamaba Josafat o Isaac o Gamaliel, su nombre es griego, no es nombre judío. Así es que seguramente creció, aunque era judío de religión antes de hacerse cristiano y judío de raza, tenía tal vez una educación helénica, una educación que estaba más abierta. Él había entendido que los gentiles también eran gentes, también tenían alma, no como los judíos que pensaban que eran combustible para el infierno. ¿Se acuerdan a Pedro cuánto le costó ir a la casa de Cornelio? Porque Cornelio era un gentil, ¿se acuerdan ustedes? Que hasta él mismo dijo: esto es raro que un judío venga acá. Pues Felipe no le costó trabajo y fue hasta Samaria y les predica a lo de Samaria. Con su influencia se convierte en un mago pagano.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, produjo un avivamiento. Incluso personajes como este, una persona poderosa civilmente o religiosamente, mágicamente, porque usaba la magia y esas cosas. Tal vez era una especie de medium que supuestamente se le introducía a un grande de la antigüedad, algo así. Era un engañador, pero se convierte por el testimonio de este sencillo, común, ordinario miembro de la iglesia, Felipe, un diácono. Pero bajo el control del Espíritu Santo es usado para alcanzar a un importante funcionario del reino de Etiopía. Noten la redacción que voy a leer de la Biblia, cómo el Espíritu Santo manejaba a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén y para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, esa es la definición de un sermón, y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Pudo notar usted cuántas veces dice que el Espíritu Santo controlaba a Felipe? Le dijo el Espíritu Santo que fuera al desierto, y luego le dijo que se acercara al carro. Ya la última ya fue, ni permiso le pidió, se lo llevó. No sé cómo. No entiendo el texto. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a Felipe, porque dice que lo arrebató el Espíritu. Yo veía la serie de Viaje a las Estrellas. ¿Usted también? En la escuela hasta me decían señor Spock por mis orejas gachas. Se metían a una cosita así y luego se le teletransportaban. ¿Se acuerdan, hermanos? Los jóvenes de ahora dicen: no, sí la han visto porque hay, ¿cómo se llama? Remix o como se diga. Resulta que no sabemos cómo se fue, pero sí estoy seguro de una cosa: Felipe lo dirigía el Espíritu Santo. Él estaba controlado por el Espíritu Santo. Es una situación de madurez en su vida. No acaba aquí la cosa. Nunca dejó de ejercer el ministerio de evangelista. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, en su viaje de lo que fuera, de trabajo, de vacaciones, de lo que fuera, por donde iba evangelizando gente. Es reconocido como el evangelista y heredó su fe a la familia. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Oiga, Lucas, que anda con Pablo, por eso escribe en primera persona, andábamos, dice Lucas: Felipe el evangelista, y es consciente de que es el diácono, pero ahora es el evangelista. Entonces nos aclara que era uno de los 7. ¿Quiénes son los 7? Los 7 diáconos, porque en aquella época se hablaba de los 11 discípulos, porque Judas había fallecido, o de los 12 si usted quiere, se incluían a Matías, aunque Matías no era el 12º apóstol, era Pablo, pero como quiera se usaba el 7 para referirse a los diáconos, y dice que eran los 7. O sea, nos aclara: este Felipe del que les digo que es evangelista es el diácono, porque ha sido transformado, algo le pasó. Y esto nos guía entonces a una serie de enseñanzas importantes que son pertinentes especialmente después de que acabamos la campaña Enraizados. Insisto, yo nunca había trabajado tanto. Para los que llegaron tarde y no oyeron mi queja, no era queja. Nunca había trabajado, nunca, de veras, doy fe de eso, nunca, jamás en mi vida había trabajado tanto.
Había escrito tantas cosas. Me descubrí que escribo bien rápido, le juego unas carreras a cualquiera, mecanógrafa. Vuelan mis dedos y escribo de a dedazo. Lo peor es que escribo de a dedazo. No sé, es aquella técnica de los dedos. No. ¿Han notado que hablo muy rápido? Sí, dijeron todos, sí. Tenían ganas de decir, ¿verdad? Nomás les abrí puerta y salió. Yo sé eso, hablo como taravilla, lo sé. A una persona, un extranjero que no sabe bien el español, le cuesta trabajo entenderme, lo sé perfectamente. Se me hacen bola aquí las cosas y se me salen rápido. Pues estos 2 meses así me pasó para escribir. Se me salía todo. No estoy quejándome, no, estoy contento de eso, de esta experiencia. Hemos recibido información, ustedes y yo. Y queda muy bien ahora preguntarnos, ¿y qué sigue? ¿Qué hacemos con eso? Y aquí este sencillo varón de Dios, este sencillo Felipe, de cuando es elegido no se le echa porras de nada, como se le echó porras a Esteban, o como se le echó porras cuando se habla de Bernabé. Se dice varón lleno de fe y de buen testimonio, e incluso se le cambia de nombre, porque se llamaba de otra manera, pero se le puso hijo de consolación por lo que hizo. Pero de este no se dice nada. Y a Felipe, escogieron a Pulano y Felipe. Pero ahora resulta que este sencillo miembro de la iglesia, después de la campaña de enraizados que tuvieron ahí en Jerusalén, estoy siendo metafórico, por favor, después de la campaña de enraizados que tuvieron en Jerusalén, porque imagínense nada más, hacía un rato que esas personas habían estado con Jesús y empezaron a compartir todo acerca de Jesús. Bajaron de aquel monte cuando Jesús ascendió a los cielos. Todos dudaban, pero después de eso ya nadie dudaba, y descienden y van a la iglesia y comienza la iglesia. Hechos capítulo 2, el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Por eso el hermano Pedro abre las puertas del reino en su primer sermón. A eso se refiere, que a ti te dan las llaves del reino. Y comienza el funcionamiento de la iglesia. Son una iglesia bendecida porque la presencia del Señor estuvo entre ellos y empiezan a enseñar todo lo que les había enseñado. Por eso digo que esa fue la campaña Enraizados. No tenían que contradecir nada, no tuvieron que hablar de la ideología de género, ni tuvieron que hablar del neocarismatismo. No existía en ese momento. Existía el paganismo, judaísmo y la fe nueva que tenían. Y nutrieron a todos, incluyendo a Felipe. Y entonces Felipe, nutrido de todas esas enseñanzas, al llegar la persecución por salvar a su familia, huye para cierto lugar y en el camino no para de hablar el amigo. Cualquiera diría, ¿qué le pasó a este? Se volvió loco. Tal vez a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dijo de la locura de la predicación, porque le parece al inconverso locura. ¿Y qué nos enseña esto? Varias cosas. Vamos a la primera. ¿Eres una persona ordinaria? Y por ordinario me refiero normal, promedio. No tienes 3 brazos, no tienes un ojo aquí en la frente extra, no vuelas. ¿Eres una persona ordinaria? Déjate usar por Dios para cosas extraordinarias. Dios ocupa gente común para dejar huellas singulares. Dios usa humanos para hacer cosas divinas. Incluso Dios usa pecadores para hacer cosas santas. Y si esa última frase es la que más te puede, es la que más dificultad te da que entre a tu cerebro, perdóname. Si Dios no usa personas pecadoras para hacer cosas divinas, entonces ¿a quién va a usar? Dime, ¿a quién va a usar? Porque ¿quién no es eso? Dime una cosa, ¿Dios usó a David? ¿Era pecador? No, hombre, se le sacan los trapitos al sol al amigo por toda la Biblia, ¿no es cierto? El único que no lo hace es el de Crónicas. El cronista parece que ama mucho a David y no dijo una sola cosa de David mala, puro bueno. Pero los otros, Reyes, Samuel, lo ponen en su lugar como es. Adúltero, asesino, ¿y para qué estamos chismeando aquí de la gente? ¿Y lo usó Dios? Sí. ¿Y a Moisés y a Abraham lo usó? Sí. Y más, no sé, Sansón, por Dios, Sansón, que bien podríamos decirle Sansón. Se la pasó regándola, se metió con rameras. No es cierto, se la pasó regándola. Parecía adolescente, niño adolescente. Y esa me gusta a mí. ¿Se acuerdan cuando dijo los papás, pero ¿por qué tienes que ir por una filistea? Hay mujeres aquí entre nosotros. Es que esa me gusta. Consíguemela, ¿se acuerdan? Es un grandototote y con esas ínfulas de adolescente. Por causa de su pecado llega a estar ciego y preso. Y ahí le dice a Dios, Señor, una vez nada más. Úsame otra vez. ¿Se acuerdan de eso? Destruyó más filisteos que toda su vida y cumplió su misión. Ah, claro que sí. Dios usa pecadores para hacer cosas santas. Si no, pues no nos usaba a ninguno de nosotros ni a nadie en el mundo. Felipe fue un nombrado diácono
sin una reputación más allá de la honestidad de una vida de fe común, pero se reveló como un importante personaje de la historia del nacimiento de la fe, y su influencia creció y su huella se agiganta como la huella de uno que, siendo común, fue usado para cosas importantes. ¿Y qué puede ser más importante y extraordinario que la transformación de una vida? ¿Qué puede ser más importante y extraordinario que la salvación de un ser humano, que la renovación de una comunidad? Porque eso pasó con Felipe. Y conste que es Felipe, no es el apóstol Pedro, no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Juan, es Felipe, un repartidor de despensas de la iglesia, que se deja usar por el Señor. Y para ello todo lo que hace falta, para que suceda este milagro, todo lo que hace falta es un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un anciano que se deje usar, un joven que se deje usar. Hace años, cuando se le preguntaba a los niños qué quiere ser de grande, uno decía bombero, por supuesto, todos queríamos ser bomberos de niños, o doctor para ayudar a la gente. El día de hoy le preguntas a un niño qué quiere ser youtuber, quiere ser cantante famoso que salga en la tele, y algunos quieren ser narcos. De verdad, hay lugares del país donde los niños quieren ser narcos, porque son famosos, salen en la tele, se hacen series de telenovelas sobre ellos, películas sobre ellos. ¿No es cierto? Y usted las ve. Es más, ¿en qué va la de este? En la iglesia también ha habido cambios. En la iglesia también antes se le preguntaba a los niños qué quiere ser de grande, y decían misioneros, pastores. Se les enseñaba en Rayitos de Sol, en la auxiliar de niñas, son los departamentos bautistas. Se les enseña en la iglesia infantil acerca de los misioneros. Se aprendieron la vida de Guillermo Carey o de Hudson Taylor. Y los niños quieren ser, o las niñas quieren ser misioneras, misioneros, pastores. El día de hoy, ¿qué quieren ser? Líderes de alabanza y cantar, ganarse un Grammy cristiano. Porque la fama, el ser famoso, quieren ser influencers. Porque ser famoso, que muchos te vean, es atractivo. Pues bien, no se preocupe. Independientemente de que la motivación de ser famoso sea buena, mala, independientemente de eso, ¿qué cree? Los cristianos hemos sido llamados para trascender. Hemos sido llamados para hacer influencia al mundo. O aquello de hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura, ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. ¿No le suena trascendente? Porque no nos dijo Dios, pues ahí ve de aquí al Oxxo y tráeme un refresco. No, nos dijo, lleva el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, a todas las naciones. Oiga, eso es trascendente. Así es que deberíamos prepararnos para ser usados por Dios y realizar tareas trascendentes. Y no hay nada más trascendente que colaborar con Dios en la transformación de una vida. Y cuando los cristianos comunes compartimos en forma natural el mensaje sobrenatural, suceden cosas extraordinarias de manera natural. Y sé que lo hice pelotas con lo natural extraordinario, pero por eso quiero que lo dejen aquí un ratito en la pantalla. Y miren lo que estoy diciendo. No, después, píquele después. Y cuando los cristianos comunes compartimos en forma natural, como sabemos hacerlo, el mensaje sobrenatural, píquele otra vez, suceden cosas extraordinarias de manera natural. O sea, lo extraordinario se convierte en natural cuando usted y yo lo hacemos. Él se encarga de lo sobrenatural, nosotros nos encargamos de lo natural que hacemos aquí en la tierra. Y por favor, si usted tiene la idea de que, pues sí es cierto, pero yo no hago nada más allá de las paredes. Discúlpeme, si usted es miembro de ORED y si usted diezma y ofrenda, y más aún si usted es parte del programa 100%, usted y yo y otros más sostenemos a una familia que está del otro lado del planeta, literalmente del otro lado. De hecho, si nos agarramos de aquí caminando hacia allá y llegamos allá con ellos y los saludamos y seguimos derecho, regresamos, porque la tierra es redonda, así sabían, ¿no? ¿Y cómo se sostiene eso allá? Nosotros lo sostenemos. Por cierto, estamos en crisis. Ojalá que nos pongamos las pilas y comencemos a dar un poquito más los que somos 100% o alguien que se quiera incluir. Pero sostenemos a esas personas y sostenemos a una pareja en Haití. Una pobreza bárbara, enfermedades por todas partes. Y ahí tenemos una pareja nosotros. Ahí sí puedo decir el nombre y todo. Pierre Lavín se llama su pastor, el hermano. Tiene una esposa, no pueden tener hijos biológicamente hablando, pero tienen montones de hijos adoptados. Y ustedes y yo lo sostenemos. Y sostenemos a una familia en Honduras
Y usted tenemos a una familia en la sierra ahí de Puebla, en Lacanuy y en Amistlán, y a otros allá en la Sierra Mazateca, y a otros allá con los náhuatl de Crucilcin y diferentes lugares, y a muchos más. En nuestra iglesia tiene más de, no sé, más de 20 pastores en diferentes lugares, y ustedes y yo lo sostenemos. Es decir, si estamos intentando anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra, somos parte de una tarea trascendente. Así es que, hermano, si eres una persona ordinaria como yo, dejémonos usar por Dios para cosas extraordinarias. Siguiente enseñanza: ¿eres una persona libre? Hazte esclavo de alguna buena causa. Miren, la libertad está sobrevalorada y mal estudiada. ¿Qué es eso de ser libre? Porque ¿qué es eso de ser libre? No hay libertad, en este mundo no hay libertad. Usted y yo somos esclavos de muchas cosas. Por ejemplo, somos esclavos de la gravedad. Hay hermanas que me dicen que no pase yo por aquí, que porque cuando paso por aquí te están temblando ahí, Señor, que no se caiga, que no se caiga. Yo también digo, Señor, que no me caiga, que no me caiga. ¿Y por qué tienen miedo? ¿Qué tiene de malo? Pues porque la gravedad, y es grave la gravedad, porque el soparrazo que me doy, ¿no es cierto? Y ya no soy un jovencito para saber caer y dar vuelta. No, yo caigo de soparrazo y me quiebro las dos. Ya una vez prediqué durante no sé cuántos meses en silla de ruedas, ¿se acuerdan? Porque en Tlayacapan me lesioné, en un día de campo me lesioné y tuve que venir acá en silla de ruedas. Somos esclavos de la gravedad, perdonen, somos esclavos de nuestras funciones corporales. A ver, aguántese ir al baño toda una semana. Aguántese sin comer y sin tomar agua. ¿De dónde sacamos que valoramos tanto? Yo soy un espíritu libre. ¿Libre de qué? Te tienes que parar en los altos, igual que todos. ¿Libre de qué? La libertad se malentiende. Yo pongo siempre este ejemplo, especialmente a los jóvenes. Si quieres ser libre de la caries y del mal aliento, por favor, tienes que ser esclavo del cepillo y de la pasta. Si yo no quiero nada con el cepillo y la pasta, pues soy libre. Pues Dios santo, te vas a quedar solo, mano, porque... ¿Sí me explico? Y vas a tener que ir al dentista cada rato. ¿Quieres ser libre de los exámenes finales y de reprobar y de que te regañen en casa? Tienes que ser esclavo del estudio, sometido al estudio. Así es que, ¿de qué hablas cuando hablas de la libertad? Si quieres ser libre de las llantitas y del púlpito propio, porque dicen que pastor sin panza no da confianza. Y quieres ser libre, yo sí quiero ser libre, estoy en ejercicios, pero porque ya no me quedaba una camisa. ¿Quieres ser libre de la obesidad? Pues tienes que ser esclavo del ejercicio y esclavo de poner cuchillo a tu garganta, dice la Biblia. De una dieta. Es decir, ¿de qué hablas? La única libertad es la del que hace aquello para lo cual está diseñado. Siempre explico eso y perdónenme otra vez. El símbolo más clásico de una libertad es un águila volando, ¿no? Un águila volando. Por cierto, no se enojen, pero ganamos ayer. Un águila volando. También digo cuando perdemos, me hago el harakiri, pero un águila volando más allá de las nubes, libre, está haciendo aquello para lo cual fue diseñada. Eso es ser libre. ¿Cuándo es libre un hombre? Cuando hace aquello para lo cual fue diseñado. ¿Y para qué lo diseñó Dios? Para muchas cosas, para amar, para perdonar, para querer, para formar una familia, pero principalmente lo formó para la alabanza de su gloria. Eso dice la Biblia. Fuimos creados para tener comunión con Él y para que al tener comunión con Él tengamos vida eterna y lo glorifiquemos. Por eso el ser humano cuando está alejado de Dios está en pecado, que significa errando al blanco. Amartía, que es la palabra pecado, significa errar al blanco. Significa hacer aquello para lo cual no fuimos diseñados. Pero cuando creemos en Cristo y le entregamos nuestra vida, entonces empezamos a funcionar para aquello para lo que fuimos diseñados y damos al blanco. Así es que, si eres una persona libre o te crees libre, hazte esclavo de alguna buena causa. Dios busca seres humanos dispuestos a entregar la vida. Dios llama a personas dispuestas a encontrar la razón de la vida. Dios toma esclavos de la moda, esclavos de las pasiones, esclavos de las ideas, esclavos de los vicios, esclavos de una religión y los hace libres para ser parte de su reino. Una de las características más claras de Felipe, y ya lo leímos, por eso pedí que tomáramos atención de eso, es que era dirigido por el Espíritu Santo. Que vete para allá, se iba. Que hacía tarde al carro, se acercaba. Y la última ya ni le pidió permiso, o a lo mejor sí, no sé, pero el texto dice que lo transportó para otro lado. ¿Cómo hacen falta que los cristianos nos dejemos manejar por el Señor cada día? Algunos se equivocan creyendo que para vivir como cristiano hay que cancelar la libertad y la capacidad de decisión. No,
en verdad lo que hay que hacer es ejercer con valor la capacidad de decidir. Y no hay más libertad que la de someternos a Jesús. ¿Sí? Adán y Eva no fueron libres después de su decisión. Fueron esclavos del pecado. Y uno pensaría, bueno, es que tomaron la decisión de pecar. Sí, pero si analizamos el asunto, les ayudó la serpiente. La serpiente fue la primera ideología en este mundo. Porque miren, las ideologías están fundadas en una mentira. Para los que no tomaron la campaña, porque tristemente me he dado cuenta que yo pensaba que todos estaban en la campaña y me doy cuenta que no, que un gran porcentaje de nuestra iglesia no hizo la campaña. Solamente vinieron a los cultos los domingos, pero no leyeron los devocionales ni los oyeron. Me di cuenta de eso. No voy a preguntar que levante su mano, pero me he dado cuenta de eso en los otros cultos. Por eso pienso que algunos de ustedes no oyeron esto, pero una ideología está basada en mentiras. Se dice en la ideología de género que se han hecho estudios acerca de unos chimpancés de no sé dónde, donde hay homosexualismo, que unas ranas de no sé, es mentira, es mentira. No es que usted se la cree toda. Si investigas quién hizo ese estudio, quién sabe, ni sabemos quién lo hizo. A lo mejor lo hizo un maestro de secundaria que él mismo no tenía título de nada. Yo puedo poner a un primo mío que haga una investigación y que me entregue 2 cuartillas y media de una investigación, y entonces ya digo, se hizo una investigación, y como usted no pregunta quién hizo la investigación, ni pregunta qué metodología utilizó para hacer la investigación, me la cree toda, y ahí anda diciendo, se hizo una investigación. Es mentira. Las ideologías están basadas en mentiras, porque de hecho la idea es que no sea verdad, lo importante es que se crea, porque las ideologías son un método de control de las masas. Yo creo que la serpiente fue la primera ideología. ¿Se acuerdan cómo le dijo? Con que Dios os ha dicho que no comas. Y Eva, que le busca ruido y que se pone a platicar, Eva fue la primera feminista. Sí, de verdad, porque dijo, yo me libero, no tengo por qué preguntarle a Adán cosas, porque va a decidir él todo si yo estoy empoderada. Yo creo en un nuevo modelo para la mujer. No tengo por qué andarle preguntando todo a mi marido, si yo también tengo mi valor y mi dignidad. Y aquel es el primer macho, allá estaba tiradote en una hamaca, cuando su labor es cuidar a su mujer. Aquello de ser cabeza no significa que es nuestro derecho, como de caciques. No, es mi responsabilidad cuidar a alguien. Las mujeres piensan que les fue muy mal porque la Biblia dice que la mujer se someta a su marido. Pues nos fue peor a nosotros porque dice que el marido dé su vida por la mujer. Y como Cristo por su iglesia. Por favor, ¿qué hizo la iglesia por Cristo? Nada, solo desobedecerlo. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? La salvó. Es que el marido debe amar a su mujer, aunque su esposa no haga nada por él. Sería bueno que hiciera algo por él, por favor. Pero aunque no hiciera nada, debería entregarle mi vida. Entonces nos fue peor a nosotros. Ahora que me acuerdo, hermanos, hay que formar un club de maridos y hay que empoderarnos. No. ¿No sabe por qué no? Porque los principios en la Biblia son de ida y vuelta. Ambos tenemos responsabilidad, pero el mundo no lo ha entendido. Y por eso anda gente ahí inventando tarugadas. Y ahí están, la feminista, el macho y la ideología, basada en mentiras, con que Dios os ha dicho, no moriréis, le dice la serpiente. No moriréis, y hicimos una investigación, y descubrimos que no van a morir. ¿Y quién hizo la investigación? ¿Y qué metodología usó? Ninguna, era mentira, igual que todas las ideologías del mundo. Y el hombre esclavo. Es que Adán y Eva escogieron no escoger. Escogieron que alguien más escogiera por ellos. Eso le pasa a las personas del mundo. De repente algunas personas piensan que nosotros los cristianos somos esclavos y que no podemos hacer nada, que andamos todos atados y todos reprimidos. No, es al revés. Perdóneme, es al revés. Es que usted, pastor, no puede ir a un antro. ¿Cómo que no puedo ir si puedo ir? Claro que puedo ir a un antro. Por supuesto, y si le entro al baile también me sale. ¿Cree usted que no voy a un antro porque me está prohibido? No. No voy a un antro porque puedo decidir no ir. En cambio usted va porque toda su bola de amigos va. Por eso va usted, porque es esclavo del consenso, esclavo de la raza. Usted no quiere ser considerado raro, apretado, ajeno, y entonces usted no va por libre, va por esclavo de los demás. Ay, disculpe que eso lo diga seco, directo de la cara. Y los que usted no puede fumar, pastor, ¿cómo que no puedo fumar? Puedo fumar de los que quiera, con filtro y sin filtro. Puedo fumar habanos. ¿Y por qué no fuma? Porque esa porquería no me vence. En cambio a usted esa porquerita se lo chuta todo. Fúmame. Y ahí está usted. Un cigarro se define como un artefacto cilíndrico alargado que de un lado tiene fuego y del otro lado tiene a un esclavo. No se ofenda, no se ofenda. Sígale si quiere, sígale. Pero
Pero no me salga con que yo no fumo porque no puedo fumar. No fumo porque puedo no fumar. También puedo fumar y escojo no fumar. Pero cuando una persona, algunos me dicen, no, pastor, yo tengo 30 años de fumar y no se me ha hecho vicio. Cuando quiera puedo dejarlo. Eso se llama adicción. Tu cuerpo te lo exige, tu cerebro te lo exige y tú cedes a eso. ¿Eso es libre? ¿Eso es libre? ¿Soy libre de fumar? No, eso no es ser libre. Eso es ser esclavo. Por eso digo que está mal informada, está mal concebida la idea de la libertad. El hermano Felipe era libre de hacer lo que quisiera y se sometió a la dirección del Espíritu Santo porque no hay mejor libertad que hacer aquello para lo cual estamos diseñados. Usted y yo tenemos voluntad propia, usémosla para depositarnos en las manos de Dios y dejémonos controlar por Santo Espíritu, porque eso nos hace libres. Así es que hemos dicho, eres una persona ordinaria, déjate usar por Dios para hacer cosas extraordinarias. Eres una persona libre, hazte esclavo de alguna buena causa. En tercer lugar, tienes una firme identidad, acepta una contundente renovación en tu vida. El diácono Felipe ya dejó de ser diácono y se convierte en el evangelista. Fue transformado. Él sabía quién era, tenía una identidad sana, definida, pero el cristianismo lo revolucionó, le movió el tapete, lo convirtió en otra cosa, lo transformó. Le pasó lo mismo que a los discípulos de Juan el Bautista, Juan y Andrés, que escuchan de Juan el Bautista decir, he ahí el Cordero de Dios, y entonces ellos siguen a Jesús, y volteando a Jesús les dijo, ¿qué buscan? Y ahí les movió el tapete. Siempre lo digo, ustedes lo saben, que me parece que le pasó lo que al adolescente que va siguiendo una muchacha que le gusta y no se atreve a hablarle. Ha pensado decirle algo así como esto: tus ojos son como los manantiales de agua cristalina donde pasan a beber agua las vacas de mi padre. Pero no se atreve a decírselo. Y entonces vas detrás de ella y al fin la muchacha voltea y le dice, ¿qué quieres? ¿Y qué le sale a él? ¿El poema? Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que no puedo vivir sin tu querer. No, esa no, porque ese se suicidó después de eso, ¿verdad? Después de ese poema se suicidó Manuel Acuña. Pero no. Lo que le sale es, ¿a qué hora va por el pan? ¿No le pasó a los discípulos? Van siguiéndolo, hay que preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el fundador de una nueva religión? ¿Cuáles son tus principios fundamentales de doctrina? ¿Cuáles son tus olas de tu fe? Van detrás de él y Jesús voltea y dice, ¿qué buscan? ¿Dónde vives? Sí, así les pasó. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Qué pregunta es esa? O sea, vas tú con un conferencista, vas tú con una persona, con un doctor, ¿y qué le dices? ¿Dónde vive, doctor? No, ¿verdad? ¿Qué pregunta es esa? Y Jesús les contestó, venid y ved. Se quedaron con él aquel día, como era como la hora 10:00, era ya tarde, y se quedaron y fueron transformados y les movió el tapete. Ya lo estudiamos hace unas semanas en uno de los olas. Les pasó lo que a los 12, cuando les dijo el Señor Jesús, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Eran gente bien equilibrada en su identidad, pero Jesús se las removió por completo, hasta que Pedro, ya estaba confundido Pedro hacía rato. ¿Se acuerdan cuando la pesca milagrosa? ¿Se acuerdan qué hizo Pedro cuando vio la pesca milagrosa? Porque Jesús les dijo en tal lugar y pescaron de a montón, hasta tuvo que venir otro barco. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy muerto. ¿Saben qué está pasando con Pedro? Está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es este que pasan estas cosas? Cuando calmó la tempestad, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Oiga, les movió el tapete, están en crisis, necesitan psicólogo y psiquiatra. El cristianismo mueve el tapete, es una crisis. Tienes una sana identidad, déjate revolucionar por Jesús. Porque tal vez lo que has creído toda tu vida que eres, tal vez lo que dicen, alguien dijo que tú eres, tal vez aquello que alguien estableció y tú te lo estás creyendo, tal vez está equivocado. Es más, de seguro está equivocado. Dios opina que eres algo más que eso. Me encanta Jabes, aquel personaje allá de Números. Se llama Dolor, su nombre Jabes quiere decir dolor. Y dice la Escritura que fue más ilustre que todos sus hermanos, porque oró al Señor y le dijo, si me bendijeras, si guardaras mi vida. ¿Se acuerdan de eso? Y dice que Dios le contestó su oración. El hermano Lalo Ríos tiene un canto que está basado en esa oración, ¿verdad? Ayer lo cantó. Es hermoso. ¿Tienes una identidad sana? Déjate transformar. La identidad es importante, el día de hoy lo dijimos hace unas semanas. Pero déjeme recapitular eso. La identificación, la identidad, digamos, civil, es algo que nos relaciona con nuestros orígenes biológicos, porque aquí dice que soy Gilberto Gutiérrez,
lo que quiere decir que nací de alguien apellidado Gutiérrez y de alguien apellidado Lucero. Soy Gilberto Gutiérrez Lucero. Mis orígenes biológicos. Mis orígenes también geográficos. Nací en Chihuahua, la tierra santa de Chihuahua. Incluso mis orígenes temporales, porque nací el 12 de noviembre de 1959. O sea que dentro de unos días seré anciano. ¿Sí, no? Sí, a los 60 dan credencial y eso. Hermanos, les anuncio que me voy a ir de vacaciones unos meses después de eso, porque paga la mitad, mi vida, la mitad en los camiones. A ver, ¿a dónde nos vamos? ¿Que a dónde vamos? ¿Qué importa? Tú súbete, está en la mitad de precio. Y el metro también gratis. El tuyo no está en la mitad, mi vida. No, pero yo pago por ti, no te preocupes. Esto me da me relaciona con ciertos orígenes, pero mi identidad espiritual me relaciona también con ciertos orígenes espirituales. Me dice de quién nací, soy hijo de Dios. Me dice de qué se trata mi vida, a qué me dedico. En mi caso soy pastor, soy el Paz. Y también mi propósito de vida, hacer discípulos, dirigir una iglesia, enseñar la palabra a otras, capacitar, perfeccionar a los santos para lograr el ministerio. Pero cada uno tiene una identidad así como esta y una identidad espiritual. Cualquiera otra identidad es necesaria y útil, como el pasaporte, como la credencial de la escuela. Pero solo nuestra identidad en Dios es trascendente. Nadie es el mismo después del toque maravilloso de Dios en su vida. De Abraham, padre enaltecido, pasó a ser Abraham, padre de multitudes. De Jacob, tramposo suplantador, tranza, pasó a ser Israel, el que luchó con los hombres y con Dios ya vencido. De Simón a Pedro, de Juan y Jacobo a Boanerges, hijos del trueno. De Saulo a Pablo, del Leví a Mateo. De pecadores a discípulos de Jesús, testigos de su evangelio y ciudadanos de su reino. Tienes una identidad sana, deja que Dios te revolucione y te transforme para un propósito santo espiritual. Y por último, ¿te han predicado el evangelio? Sé un evangelio viviente. Sé en ti mismo un evangelio viviente. He aquí el plan de Dios para la propagación de su evangelio. Quien no ha experimentado el evangelio, que lo diga. En la mercadotecnia se sabe que este es el mejor y más poderoso vehículo de publicidad. La gente que usa algo comparte con otros. Felipe vivió para compartir lo que él mismo había experimentado. Por eso Pedro le dijo al cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tenía dinero, pues no le iba a dar dinero, no tenía. Ni oro ni plata, no tenía, pues no le dio eso, pero le dio lo que tenía. ¿Qué le dio? El poder de Jesucristo. No podemos compartir más de lo que tenemos, lo que hemos experimentado, lo que estamos viviendo, lo que es una realidad de nuestra vida. Alcanzar al mundo, como hemos dicho, no tiene por qué ser tan difícil como algunos piensan. Todo lo que tengo que hacer es compartirle a alguien. Miren, ya dijimos que Felipe dio el salto al tercer nivel, porque se había dicho el Señor en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y Felipe llegó hasta Samaria. Atravesó Judea en la huida porque estaban siendo perseguidos, y en Samaria produce un gran avivamiento. Pero luego llegó hasta el último de la tierra. Felipe no es un apóstol. ¿Por qué Felipe? Porque a los apóstoles les costaba mucho trabajo, eran judíos recalcitrantes antes de conocer a Jesús. ¿Se acuerdan que a Pedro le costó mucho trabajo ir con Cornelio? ¿Recuerdan eso? Hechos capítulo 10. Le costó trabajo, Dios tuvo que permitirle un sueño. ¿Se acuerdan? Un lienzo que descendía de todo tipo de animales, reptiles y todo, y le dijo: mata y come. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando fue a la casa de Cornelio hasta confesó y dijo: ustedes saben lo probioso que es para un judío venir a la casa de un gentil. Hasta lo confesó delante de ellos. Pero Felipe se llama Felipe, nombre griego. No estaba tan cerrado como los legalistas judíos, y tal vez por eso lo usó Dios a él. Pero llegó hasta el último de la tierra. Y usted dice: ¿cómo? El eunuco. ¿De dónde viene? De Etiopía. Etiopía no es reino de Roma, no está conquistado por Roma. Etiopía es otro país. No está bajo el imperio romano en ese momento. Y resulta que Felipe le cuenta a él el evangelio en el desierto, pero este sigue hasta Etiopía. ¿Sabe que hay iglesia cristiana en Etiopía? Se desarrolló allá un movimiento cristiano. Los eruditos en historia dicen todos que seguramente fue el eunuco etíope que regresa. Así que Felipe compartió el evangelio hasta lo último de la tierra, en su tierra, o por lo menos alrededor de su tierra. Así es que usted y yo, cada vez que compartimos con alguien, no sabemos los alcances de esa palabra
a ese alguien, porque tal vez ese alguien se va a estudiar a no sé dónde y le predica a alguien que está estudiando de otro lugar. ¿Estoy hablando claro? Todo lo que tenemos que hacer es compartir a los que nos rodean. Y algunos de nosotros tal vez somos llamados para ir más allá de las fronteras, y a esos que van más allá de las fronteras, valientes, héroes de nuestra iglesia, debemos sostenerlos. No se trata solo de enseñar doctrinas, se trata de enseñar a vivir a las personas. Como decía aquel gran teólogo, comparte el evangelio de Cristo de todas las maneras, y si es necesario, con palabras. ¿No le gusta eso? Si es necesario, incluso usa palabras. Un cristiano es un agente de cambio, un germen de transformación en la sociedad. No dejemos de contagiar a otros de la locura del evangelio. Así que aquí hay un desafío, hermanos míos. Somos participantes, miembros de un ejército invasor, de un ejército revolucionario. Estamos aquí para hacer bien a la humanidad. Estamos aquí porque en la humanidad hay ignorancia del mensaje del evangelio verdadero, porque hay quienes ni siquiera se acercan a él, y hay quienes se acercan pero no lo estudian bien, y hay quienes incluso lo estudian pero lo mezclan con humanismo y lo confunden y lo convierten en algo que no es el evangelio. En los tres niveles hay problemas, y entonces la gente no sabe la verdad. ¿Dónde va a encontrar la verdad? Me dicen el nombre del sermón, por favor. Solamente nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, tenemos el mensaje. Por eso este sola era importante que yo lo inventara. Solamente nosotros. Ya sé que no es un sola que debe estar ahí en los libros de teología. No, debe estar aquí entre nosotros como una exhortación. Ahí donde usted está, Dios quiere realizar un avivamiento como los que hizo con Felipe. Ahí donde usted y yo nos desenvolvemos, Dios quiere hacer crecer una iglesia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarnos usar? Prediquemos para que el mundo sea transformado. Esta celebración que hemos realizado y que hoy por primera ocasión desde que soy pastor de esa iglesia, la hicimos antes que el sermón. Lo más que habíamos hecho era que yo predicaba durante la celebración. En cada estación iba diciendo una enseñanza, pero hoy he querido que la celebremos primero toda y que veamos estos lugares vacíos. Pero esta celebración la hizo el Señor Jesucristo para que sus discípulos, o sea nosotros, no olvidáramos su mensaje, para que tuviéramos presente su mensaje, ese que vamos a comunicar con todos. Ahora bien, en la historia de la fe siempre ha habido mercenarios de la predicación. Gente que cede a las modas y hace lo que hace por dinero, por estatus, por obtener gloria humana o por miedo a ser diferentes. Lean conmigo este pasaje triste del Antiguo Testamento. ¿Cómo dice, hermanos? Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En resumen, predican lo que Dios no les ha dicho que predicaran. Predican lo que todos quieren oír. Hicieron que el pueblo se desviara, es decir, provocaron apostasía. No produjeron ningún provecho con sus predicaciones. Yo puedo ubicar en este contexto a un montón de personas que están por la tele y están en la internet y se dicen apóstoles y no lo son. Ya estudiamos eso. Uno de los devocionales de esta semana fue el apostolismo, nuestra fe y el apostolismo de nuestros días. ¿Sí los leyeron? ¿O lo estudiaron? ¿O lo oyeron? Porque lo compartí también en audio. Estamos aquí, hermanos, para transformar al mundo. ¿Me ayudan a leer Hechos 17:6, donde se encuentra el lema de los jóvenes de nuestra iglesia? Léanlo conmigo, por favor. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me agrada lo de entero. Estos que trastornan el mundo entero, me agrada, pero también me agrada lo de trastornan. Porque el cristianismo sí trastorna, mueve el tapete de la gente, los desafía. La iglesia es un ejército invasor. Estamos aquí para provocar una guerra civil en el reino del mal. Además, el carácter de nuestra fe, nuestra identidad es diametralmente opuesto al mundo. Tengamos cuidado de no ceder. En la iglesia primitiva, no voy a decir todo eso, hermanos de la computadora, solamente lo voy a decir así de bien rápido. La iglesia del primer siglo era radical. Y no se mezclaba y estaba en contra de cualquier injusticia del gobierno y estaba en contra de las cosas que hacía el arte de esa época. El día de hoy muchos cristianos allá andan queriendo codearse con la farándula del mundo. Y la iglesia fue diseñada con vocación revolucionaria. No os conforméis a este siglo, dice la palabra.
Debemos ser distintos y debemos predicar un mensaje distinto. Hay iglesias que han caído en la tragedia de incluso poner allá afuera de sus templos una bandera arcoíris. Y no para anunciar la promesa de Dios en el diluvio, sino para decir que están de acuerdo con el movimiento LGTB. Y creen que le hacen un bien a esas personas. No, le hacen un mal a esas personas. Los condenan a la infelicidad, a la destrucción y la muerte. Déjeme decirlo de esta manera para finalizar. Los profetas, y voy al final, hermanos, después de los puntos. Los profetas, para predicar, para enseñar, para ser pertinentes, para que la gente entendiera el mensaje, usaban cántaros, altares rotos, fuego en el holocausto, flechas, cantos, tinajas de harina, vasijas de aceite. El Señor también utilizó cosas como el mar, las tormentas, las bodas, los pozos, los cántaros, las fiestas, los panes y los peces, plantas, semillas, redes, monedas. Sobre todo usó personas el Señor para ilustrarnos su verdad. El día de hoy, usted y yo tenemos todos los medios, las redes sociales, la ciencia, la tecnología. Podemos llegar a más personas, podemos llegar más lejos y podemos llegar más pronto. Tal vez a eso se refiere el Señor cuando dijo, mayores cosas que yo haréis. Tal vez a eso se refiere porque usted y yo podemos alcanzar a más personas en un solo sermón. Porque a través del internet podemos llegar a muchas más personas. Tal vez a eso se refiere y debemos usar todo eso. Estoy seguro que si el Señor viviera en nuestro tiempo, o los profetas del Antiguo Testamento vivieran en nuestro tiempo, usarían los memes, usarían el internet. He desafiado a los jóvenes de nuestra iglesia a hacer memes cristianos. Para los que no son muy asiduos al internet, son pequeños carteloncitos con ideas. Hay unos muy famosos, hay unos que se repiten. La rana René es usada para decir cosas como estas. Me encanta levantarme temprano, pero me acuerdo que me desvelé o algo así, ¿verdad? Y se me olvida, así cosas. Yo digo, hagan algo cristiano. Hay un joven que me enseñó uno, donde está Hitler. Hay un video de Hitler que se usa mucho para hacer memes de video, donde lo ponen a hacer cualquier cosa cuando se enoja, cuando descubre que están perdiendo la guerra y eso. Pero este joven puso a Hitler así todo enojado y dice, me entero que la salvación es por gracia y yo que ayudé a una viejita. Pero yo quiero que alguien haga uno, pero así con el video, y que diga así todo enojado, ¿qué? ¿Me acaban de decir que la salvación es por gracia? Y yo haciendo obras todo el día. Algo así, no sé. Estoy dando ideas. Pero usemos lo que sea. Usemos lo que sea. Hoy quise usar estas sillas vacías. Hoy me puse profeta del Antiguo Testamento. Y quise usar estas sillas vacías para decirle a usted, ¿se siente feo que estén vacías? No. También se siente feo que estén vacías esas de ahí. Usted no las ve, pero yo sí las veo desde acá arriba, por eso comparta mi dolor. Fue un intento de esto, de usar cosas que nos ilustren. Pero debemos llegar para transformar personas, no para que las cosas trajo un familiar, un amigo. ¿Qué cree? El Espíritu Santo sí está aquí y quiere hablarle. Y prediqué el sermón que más he predicado en mi vida, más veces he predicado en mi vida, lo sigo predicando todavía. Está en el libro Misión Jesucristo y está en el Venid y Ved. Está basado en Juan capítulo 1, hace ratito lo volví a decir, capítulo 1, versículos 21 y siguientes. Y Jesús se volteó y les dijo, ¿qué buscáis? Cristiano verdadero es uno que busca a Dios. Ellos dijeron, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Cristiano verdadero es uno que experimenta a Dios de primera mano. Y después de eso Andrés fue por su hermano Pedro y Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, no serás llamado Simón, serás llamado Cefas. Cristianismo verdadero es alguien que es transformado por el Señor. Ahí hice ese sermón por primera vez. No lo he dejado de predicar cada rato. Lo enseñé a ustedes como un método de evangelización. Que es un verdadero cristiano, uno que busca a Dios, uno que experimenta a Dios de primera mano y uno que es transformado por el poder del Espíritu Santo. Y anuncié eso. Y insisto, no era mi primera vez que predicaba, pero estaba nervioso por el contexto de la situación y tenía miedo de hacer invitación, porque yo decía, cuando a mi fuente es invitación, se levantan un titipuchal. Aquí se va a levantar un amigo mío nomás de palero para que yo no me sienta mal o algo así, pero no. Finalmente me atreví a hacer la invitación y se pusieron de pie muchos. No es lo que me hace llorar. Ahorita le digo qué es lo que me hace llorar. Y luego pedí que pasaran al frente. Y pasaron al frente una multitud. No es eso lo que me hace llorar. No es lo que me da emoción. Hablé con algunos de ellos, los saludé. Lo que me da emoción es que había un joven de nuestra iglesia, de la iglesia ahí, un jovencito que era nuevo en Cristo, y su papá era muy sangrón, de esos libres pensadores que se lee medio artículo de la revista muy interesante.
En aquella época era la revista Duda. ¿Se acuerdan, hermanos viejos? La revista Duda. Algo así como una situación muy interesante y La Alarma, ¿verdad? Era una mezcla de eso. No son tan viejos. Si los jóvenes no saben de esa revista. Era uno de esos que se cree que Jesús vivió y murió en Cachemira. Esas cosas, esas fábulas absurdas. Y que estaba enojado con su hijo porque su hijo iba a la iglesia. Y fue al culto para ver qué le estaban enseñando para lavarle el cerebro. Y pasó al frente. En Chihuahua hablamos de usted a todo el mundo. Yo hasta la mascota le habla a uno de usted. Óigame, sálgase de aquí. No le dices, oye, Firulais. No, hasta sentir feo hacer eso, no. Oiga, Firulais, así se dice. Sálgase. Hay esposos que entre ellos se hablan de usted. Oiga, entre amigos nos hablamos de usted. A veces. Este era de esos tuteadores. Y cuando fui a hablar con él ahí y orar, me dijo, oye, Gilberto, vine para saber qué le están enseñando a mi hijo. Porque según yo le están lavando el cerebro. Pero lo que dijiste me hace sentido. Y me ha captado el cerebro. Y quiero de eso. Voy a seguir viniendo aquí con mi hijo. Pues yo di gracias a Dios. Pero todavía no es eso lo que me emociona. No. Se acabó la actividad, hubo bendición, gracias a Dios por todo, qué bueno que se hizo eso. El hermano Mariano después de una semana regresó, supo del incidente, le di un informe de todo, un informe al seminario de mi trabajo ministerial ahí con él. Yo regresé al seminario. No hay celulares ni redes sociales, pero hay cartas. Jóvenes en aquella época escribíamos cartas. Yo hasta linda letra tenía. Ahora cuando escribo ni el Espíritu Santo le entiende. Yo menos. Pero en esa época se hacían cartas y llegaban cartas de mis amigos. Y llegó una del jovencito que les cuento, cuyo papá pasó al frente. Y decía la carta más o menos en resumen esto: Gilberto, gracias por no haber suspendido el culto evangelístico a donde Sammy Fuentes no vino, porque mi papá pasó al frente y entregó su vida, y de veras que sí, fue diferente, pero te comparto que hace 2 semanas tuvo un infarto y falleció. Gracias por haberte atrevido a predicar ese día. Yo sé que Dios pudo haber usado a quien quiera. Si usó una burra, que no use a este burro. Puede usar a cualquiera, pero ese día Dios quiso usar ese culto, ese director del programa grandote, esos cantos, ese canto especial improvisado de una chica que cantó. Dios quiso utilizar eso, ese ambiente, para que esa persona se convirtiera. ¿Y quién soy yo para cerrarle a Dios la puerta de que quiere bendecir a alguien? Soy un donadie, pero el que es alguien quiere usarme como puente de comunicación para que alguien conozca. Y cuando voy sentado en el pecero y el de al lado me pregunta, ¿qué está leyendo? ¿O qué está oyendo? ¿Quién soy yo para interrumpir ese proceso? Y no decirle a esa persona, estoy oyendo un devocional, ¿le interesa a usted oírlo también? ¿Y de qué habla? Y rácatela, porque a veces el inconverso casi te tiene que sacar el evangelio a tirabús, ¿cómo se llama? Con sacacorchos. Ahí te pregunta, oye, ¿y usted qué hace? No, soy cristiano. Y tú ya, ojalá que se duerma. ¿Y los cristianos qué son? Oigan, pues ¿y qué diferencia hay entre cristiano y católico? ¿No te ha pasado eso? Hasta que tú dices, caray, creo que quiere que le predique. Creo que el Espíritu Santo me está... Creo. ¿A qué horas te enteras, amigo? ¿Quién soy yo para interrumpir eso? Durante 2 meses hemos sido bombardeados de enseñanza. Los que no estuvieron en toda la campaña recibiendo todo, de verdad, no se ofendan, pero de verdad se perdieron de algo maravilloso. Pero pueden no perdérselo. Está en la página, ahí está. Ahí están, a partir de mañana estarán los 50 devocionales de Enraizados, donde vas a recibir información bárbara. En un seminario te dan eso en medio año. Lo digo en serio. Vas a recibir información. ¿Cuántos recibieron la campaña así? Todos me dijeron. Levanten su mano, por favor, todos los que se sometieron. ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Recibieron la información y bendición y enseñanza, hermano? ¿Sí o no? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que Felipe, por amor de Dios, como Felipe, vuélvete loco y sal de aquí. Y no vayas.
bombardeando a todo el mundo así como fanático. Y vengo a decirte todas los solas. Ponme atención porque te voy a decir los 7 solas y el 8º que acaba de inventar el Paz. No, ni critiques sus ídolos. Ni mucho menos a una persona que anda en el asunto del LGTB. No llegues y critiques. No. Muestra amor, sencillez. Mientras más conocemos a Dios, más humildes debemos ser. Muestra amor, sencillez. No, ni te creas la gran cosa, como el que vengo aquí contigo porque ¿qué crees? Sé un titipuchal de cosas que tú no sabes, que tú ignoras. No. Ve con amor, con sencillez. Y ahí en esa necesidad comparte. No todo enraizados. No, es demasiado. Una de las cositas que aprendiste, solo esa, una gotita de eso. Y deja que, una semilla de eso, y deja que germine. Y cuando te pregunte, dile todo lo que te pregunte y enséñale. Porque no nos enraizamos solo para sentirnos nosotros muy satisfechos. No, Señor, esta ordenanza fue hecha para que al despedirse de eso, el Señor dice, y no lo beberé, no lo comeré y beberé hasta que de nuevo en la eternidad. Pero entre esa celebración y ese momento de la eternidad, nuestro trabajo aquí es anunciar lo que hizo por nosotros. Por eso, hermanos míos, en este fin de campaña, porque aunque mañana todavía hay un devocional, hoy es la conclusión, la enseñanza es clara. Eso que hemos aprendido, eso que ahora nos queda muy claro acerca del Evangelio, debemos compartirlo a este mundo que ignora la verdad porque ni siquiera pone atención a ella, que la ignora porque sabe que es la verdad pero no la consulta, o que la ignora porque sabe que es la verdad, la consulta, pero está contaminada con el error del humanismo, el neocarismatismo y otros ismos, y entonces su idea de la verdad está distorsionada. A todos ellos, en cualquier nivel, anunciamos el mensaje del Evangelio de Jesús, el mensaje verdadero de Jesús, y que seamos enraizados para dar fruto abundante. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido, Dios, que esta aventura que hemos tenido, este seminario intensivo de doctrina, de teología, de apologética, dé fruto, Señor, porque nosotros compartimos tu palabra a los que nos rodean, a esos que están muriendo sin ti, antes de que sea demasiado tarde, le podamos llevar tu verdad. Úsanos, Dios. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana. Sigan orando, hermano, y no le pido que se ponga de pie en esta ocasión. No, le pido que al salir de aquí se ponga de pie y su vida y su palabra sean instrumentos de Dios para que ahí en su trabajo, ahí en su quehacer, ahí en su área de desempeño de vida, ahí comparta con las personas. Y si es necesario, use palabras. Señor, usa a mis hermanos y mis hermanas. Úsanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.